hoy tenemos un tema muy interesante en este bloque de salud, como siempre con un experto, y es acerca de las cardiopatías, específicamente de la hipertensión. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de muerte a nivel mundial. Es una enfermedad silenciosa que millones de personas pueden padecer sin enterarse hasta que ya está en un estado muy avanzado. Según la Liga Mundial contra la Hipertensión, afirma que 1 de cada 4 adultos padecen de hipertensión. Para evitar complicaciones se debe tener una lectura adecuada de la presión arterial y un control permanente, lo que disminuye el riesgo de sufrir un infarto, derrame cerebral, insuficiencia renal y de la enfermedad arterial periférica. También puede causar la acumulación de grasas en las arterias o arteriosclerosis. Hoy nos acompaña un experto quien nos ayudará a entender cuánto puede aparecer esta enfermedad, los síntomas y el tratamiento para tener mucha calidad de vida cuando se padece esta enfermedad. Hoy nos acompaña el internista geriatra, el doctor Francisco González. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bienvenido, ¿Qué tema tan doctor oportuno? Francisco González. Bueno, ya el tema lo puso clarísimo Mónica para todos los televidentes. Ya lo dijo todo. Dijo prácticamente todo, pero Pero lo podemos viene desmenuzar y entenderlo mejor. claro, Plastilina. viene de la parte explicativa y sobre todo que tendremos inquietudes de televidentes. Si ustedes lo consideran, ahí hay una línea telefónica, 410-7325. Sí. Si alguno de los televidentes quiere hacerle alguna pregunta puntual sobre la hipertensión al doctor Francisco González. Si uno cogiera con plastilina, como dicen por ahí las señoras, y usted explicara qué es la hipertensión para los que no conocemos mucho de medicina, ¿cómo nos la explicaría? La hipertensión, bien lo dijo Mónica, es la enfermedad más común de los seres humanos. Se estima que un 14%, podrían ser 700 millones de personas en el planeta, sufren de hipertensión arterial. Relacionada con el endurecimiento de las arterias en los mayores de 65 años, es una forma especial de la hipertensión arterial. ¿Y por qué es importante detectarla? ¿Por qué es importante consultar? Porque, bien lo dijiste, tiene afecciones cerebrales, afecciones de la retina, con posibilidad de perder la visión, afecciones cardíacas, con posibilidad de infarto agudo del miocardio, de insuficiencia cardíaca, tiene posibilidades de alterar los riñones con insuficiencia renal crónica, tiene posibilidades de alterar los vasos sanguíneos con vasculopatías generales o enfermedades vasculares de las arterias y de las venas. Doctor, ¿es una enfermedad que siempre se presenta en personas adultos mayores o en los jóvenes también hay casos? De hecho hay hipertensión en niños, hay hipertensión en niños que generalmente es una hipertensión secundaria. Es un rango muy pequeño el de la hipertensión secundaria, se estima entre un 3 y un 5%, y el resto es hipertensión primaria o esencial, que es el del 95% de las personas que sufren la enfermedad. Doctor, las personas que han padecido, digamos, padres, abuelos de hipertensión, ¿los hijos pueden llegar con este tipo de falencia o no? Hay ciertos elementos hereditarios en la hipertensión arterial. De hecho, uno va viendo cómo los hijos de los hipertensos en algún momento pueden tener afecciones cardíacas que hace que se empeore el pronóstico. Es decir, si yo tengo 50 años, mi padre murió de una enfermedad cardíaca, de un infarto, por hipertensión arterial, yo estoy en riesgo y yo debo someterme a unos controles periódicos de la presión arterial. En primera instancia, ¿es una enfermedad que presenta síntomas o es silenciosa? Es importantísima esa pregunta, Mónica, porque transcurren muchos años antes de que la persona o el médico en un examen rutinario se dé cuenta que la persona tiene hipertensión arterial. Pueden transcurrir de verdad muchos años de forma silenciosa. A veces la gente la relaciona con dolor de cabeza, a veces la gente la relaciona con salida de sangre por la nariz, la epistaxis, a veces la gente la relaciona con mareos, pero realmente lo más eficiente sería la toma periódica de la presión arterial. ¿Pero tiene que haber sensación de taquicardia o no? No, se asocian, pero son muy inespecíficos los síntomas en general. Hay que tener mucho cuidado. Una televidente ya está en acción con nosotros. Ella se llama Mérida, de la ciudad de Bogotá. Mérida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la atención. Le voy a pedir Mi pregunta... Mérida, discúlpeme, si le baja un poquito el volumen a su televisor y habla por el auricular de su teléfono, le agradecemos para escucharla perfectamente y que el doctor Francisco le pueda responder como es debido. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días, muchas gracias. Doctor Francisco, buenos días. Tengo 51 años, hace un año me diagnosticaron presión arterial alta.
Mi pregunta es, cuando dejo de tomar esa pasta, poco voy al baño, 1. Y 2, se me está brotando mucho las venas. Buen día. Doña Amelia, gracias. Sí, si tiene una hipertensión de diagnóstico muy reciente y ya su médico le formuló una pasta, debe seguir muy cercanamente esos consejos del médico. Por favor, no abandone el medicamento, porque es muy frecuente que las personas le digan a uno, yo sufrí de hipertensión hace 10 años y yo me la curé. Cuando uno le toma la presión está todavía alta, entonces debemos ser muy rigurosos con el seguimiento de las recomendaciones que nos dan los médicos a los pacientes que tienen hipertensión arterial y en general todas las enfermedades. De manera que a veces le dicen a uno, no tome esa pasta porque da dolor de cabeza, no tome esa pasta porque le hinchan las piernas, no tome esa pasta porque le da impotencia sexual. Y entonces la gente abandona los tratamientos y ahí es donde aparecen las complicaciones. Ahí debe acudir al médico para que le aconseje y le recomiende el tratamiento. ¿Perdón? ¿Son más mitos, digamos, este tema de medicamentos que pueden llegar? Pueden aparecer esas reacciones secundarias. Sí, ahí lo importante es decirle al doctor, claro, es que tengo problemas de pronto, no sé, de disfunción eréctil, las no tengo venitas, ni idea. como nos estaba diciendo Emeria. Sí, cámbieme de pronto la pepita. Efectivamente, sí. Muy bien. Sí. La principal, digamos, manifestación de la hipertensión, aparte de la taquicardia, ¿cuál puede ser? O manifestaciones claras para decir, puede haber hipertensión en su cuerpo. Se asocia mucho con la cefalea, con el dolor de cabeza, se ¿Ah, sí? asocia así. Y las personas en general empiezan a sentir fatiga, por ejemplo, al subir escaleras, que se cansan más rápido en sus actividades de vida diaria. Son situaciones que la gente empieza a ver cómo cambia su patrón de vida normal y consulta al médico. Sí. Pero antes que eso, la recomendación es acudir periódicamente, cada año y medio, por favor, tómeme la presión alta. ¿Desde qué edad se debe acudir al médico a hacerse esto? De los 18 años. Desde los 18 años. Claro, y ese tómeme la presión alta es la clásica que le ponen y le bombea. Hernán. O ese examen de sangre. O con el electrocardiograma. No, es una toma muy simple, pero ojo con esto. No es la toma que le hacen a uno en el Parque Bolívar. No es la toma que le realizan a uno en el aeropuerto, ni en la terminal. ¿En las droguerías? Ni en las droguerías. ¿No? ¿Tampoco es tan preciso? No, son aparatos, primero, que no están calibrados. Segundo, uno con el atafaque del día, venga, le tomo la presión, uno siéntese, o el vuelo lo dejó, o el bus lo va a dejar, y le tomo la presión, esa presión está mal tomada. Sí, mal tomada. ¿Sí? Entonces lo ideal es en un consultorio, una enfermera, un médico, en una posición de descanso, sí, le toman a uno la presión arterial y ese sí es un dato fidedigno. Yo tengo 120/80, que es normal. O sea, ese es el ideal. 120/80, digamos que es una presión normal. Ese es el rango normal. Cuando está hipertenso, vienen ya los números a ser cuáles. 140/90, 200/100. Eso ya es una cifra muy alta y ahí está en grave riesgo de presentar un evento cerebrovascular, que es un derrame cerebral, como se llama. ¿Ese rango aplica para todas las edades o va variando? 120/80 a partir de los 18 años y ya es, yo no puedo decir, los colombianos tienen que tener 120/80 de presión arterial. No, ya es cada médico frente a su paciente. Sí. Mire, su presión por su edad debe ser esta, pero el rango que se tiene establecido en general es 120/80. Claro. La tecnología a favor a veces de la salud. Usted recomienda, por ejemplo, ahora los teléfonos, algunos traen una manera de pronto, no sé, detectar la cantidad de latidos del corazón o tener de pronto en la casa, ¿no?, algún tipo de tensiómetro, es que se llama, ¿no? El tensiómetro, esos tensiómetros digitales se descalibran muy fácil. Okay. Entonces no es bueno y sobre todo que la gente se vuelve esclava de hoy tengo 125/83. Es como la pesa del... Sí, exactamente. Sí. Hoy tengo 138 y por la tarde tengo 142. Claro. Es bueno para tener un modo grande de abordaje, de aproximación, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Sí. Marcela. Está Marcela con nosotros, doctor. Bienvenida, Marcelita, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. El doctor está atenta a su pregunta. Atenta. Doctor, buenos días. Tengo 26 años y hace más o menos 2 semanas, después de varios exámenes, me dicen que tengo taquicardia sinusal inadecuada. Mi frecuencia cardíaca normalmente mantiene en 138, menos de 138, cuando estoy durmiendo permanece en 40. ¿Eso qué consecuencias me puede traer? Marcela, usted es una niña
Y una taquicardia con esas características, sí valdría la pena que con su médico averiguaran la causa exacta de lo que le está produciendo esa alteración. El ritmo normal no debe ir, la frecuencia cardíaca va entre 70 y 90 latidos por minuto, más o menos. Pero si está haciendo una taquicardia, quiere decir que está muy acelerado el corazón, tiene muchos latidos por minuto, que se da por muchas enfermedades. A veces es algo interno al corazón, a veces son enfermedades como de la tiroides, a veces son episodios de ansiedad, pero sí le sugiero, Marcela, que esté con su médico en la búsqueda de la causa de esa taquicardia. Muy bien. Gracias, Marcelito. Usted ha mencionado algo muy importante y es la ansiedad. Cuando estamos nerviosos, ansiosos, nos aceleramos, nos tiemblan las manos, nos ponemos sudorosos y el corazón también se acelera muchísimo. ¿Qué tanto afecta a este órgano vital que nos pongamos ansiosos? La ansiedad, sin duda, es uno de los factores que prolonga, que perpetúa la hipertensión arterial. Sí. Entonces, cuando uno busca las causas de la hipertensión y no encuentra más, hay factores, quiero resaltar de una vez la ingesta de sal. Uno ve personas con el salero, le botan sal a la lata, sin probar aún la comida. Los conozco. El exceso de grasas, el exceso de alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo, personas que no caminan nunca. Todo esto está a favor de la hipertensión. Y si es una persona ansiosa, mucho más. Claro. Entonces está el terreno servido para que esos factores externos, unido un poco a lo que hablábamos de la herencia, más sedentarismo, más obesidad, más tabaquismo, más alcoholismo, eso va a generar presión arterial. Sí, bueno, tenemos una inquietud de un televidente para usted, doctor. ¿Puedo realizar actividad física si sufro de hipertensión? Por supuesto, debe y tenemos todos que realizar actividades físicas. Se estima que 30 minutos al día, los 7 días de la semana, son suficientes para mantener una adecuada salud. No solamente para prevenir la hipertensión arterial, sino enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas, para mantener la mente abierta y despierta. La actividad física es fundamental. La hipertensión puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, es decir, hoy yo estoy bien, tengo mi corazoncito sano, pero en un mes ¿me puede aparecer la hipertensión? Sí, definitivamente. ¿Y cómo podemos detectar eso? Haciendo un chequeo periódico de los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el peso, por supuesto. Eso son factores que se pueden modificar sin un aviso previo, pero se va instalando lentamente y vendría entonces a partir de los 65 años un incremento del número de personas afectadas por la hipertensión arterial. Wow. Mi querido doctor Francisco González, que nos acompaña hoy hablando de la hipertensión, un tema muy interesante. En instantes vamos a volver con usted. Hay más inquietudes de los televidentes, algunas redes sociales y el 410-7325 que nos conoció. ¿Cómo afecta el estrés la hipertensión? El estrés, ¿cómo hace que nos dé de pronto hipertensión? Si es una causa de hipertensión. Lo habíamos hablado, sí, la ansiedad, el estrés, el acoso de la vida diaria, cuántas horas me paso en el día en el trancón, la inseguridad, todo este temor que nos está saltando día a día en las grandes ciudades, por supuesto, tiene un impacto en la salud. Y lo que más se refleja allí es la presión arterial y esto es un factor de riesgo para muchas enfermedades como lo hemos visto. De tal suerte que sí, la ansiedad, el estrés son factores que hay que manejar muy bien y hay algunas formas de manejar la tensión, el estrés, la ansiedad. ¿Qué aconsejan ustedes los médicos? Bueno, sistemas de relajación, la actividad física, el tai chi. Hay unas comunidades aquí en Bogotá que uno ve muy juiciosas en los parques con una persona que los dirige haciendo tai chi, por ejemplo. Eso ayuda a relajar, el yoga, por supuesto. Todo esto que de alguna manera o de muchas maneras ayuda a controlar la ansiedad, va a ser un factor de remedio para estas situaciones como las de la hipertensión arterial. Muy orientado el tema del sexo. ¿Las relaciones sexuales también ayudan? Sí, ese es otro campo. O la falta de relaciones sexuales genera estrés y por ende también nos lleva a tener una hipertensión. Pero un momentico. Las relaciones sexuales periódicas también ayudan.
Claro, porque es que finalmente la actitud del cuerpo es distinta. Por supuesto, la actividad sexual relaja, la actividad sexual mejora la condición cardíaca, ayuda, evita las situaciones de estrés, todas las sustancias que se van a liberar, sustancias de origen hormonal y todo, con la actividad sexual, ayudan a prevenir muchísimas situaciones que se presentan en las personas que no tienen este tipo de actividades. Total. Redes sociales, Mónica. El sueño también, ¿no? El sueño se mejora también, mucho. El sueño es vital. Claro. Sí. Redes sociales, tenemos una inquietud. Inquietudes en las redes sociales y la primera dice lo siguiente: ¿la obesidad causa hipertensión? Sí. Estamos teniendo una epidemia mundial y ahora México es el primer país en el rango de situaciones con obesidad. Sobrepeso. De sobrepeso. ¿Y a qué se debe el sobrepeso? A la comida chatarra, a comer a deshoras, a no hacer ejercicio, los embutidos. Mucho taco en México. Los taquitos, carnes procesadas. Todas estas comidas de paquetes, los famosos sándwiches, las bebidas gaseosas, Sí. todo eso va a influir en el aumento de peso. Y el aumento de peso es catastrófico para las arterias, para el corazón, para las articulaciones, para la autoimagen personal, que es tan importante. Si yo me veo todos los días aumentando de peso, yo ahí estoy perdiendo autoestima. Los que consumen altas dosis de alcohol y los que fuman también son pacientes claritos de hipertensión, ¿no? Factor de riesgo, dos factores de riesgo. Y es que en los casos de fundamentales. obesidad, la grasita que se ve por fuera también, gran parte se está yendo para el corazón, para las arterias. Exactamente. Bien, más redes. Más redes sociales. Tenemos aquí la siguiente inquietud, doctor. Dice lo siguiente: ¿la sal es nociva para quienes sufren cuando ya están diagnosticados con hipertensión? Para todo el mundo. Hay una medida general y es retirar los aleros de las mesas, ¿sí? Y dejarlo exclusivamente en la cocina para el momento de la preparación de las comidas. Esa es una medida muy general, pero uno ve que lo primero que le ponen en la mesa es el salero y, como decíamos Y uno ahora, le pica la antes de mano. probar ya la persona o las personas Mire, están poniéndole yo sal. soy una persona que me encanta todo lo dulce y todo lo salado. Lo que yo hago es que cuando cocino todo sin sal. Y después, si le voy poniendo la sal, obviamente me gusta que sepa salado, pero no le echo doble. Claro, pero yo le tengo una experiencia, por ejemplo, en mi casa que es un poquito letal. ¿Qué? Patricia, mi esposa, ha querido acostumbrarnos a que la comida venga sin sal. Uy. Y el problema es que cuando llega a la mesa del comedor, está el salero y entonces uno hace sobredosis de sal. Entonces yo le digo, mira, prefiero que en la cocina le coloquen sal prudente, Sí, o sea, menos, sí. para que no llegue uno y haga el tarrado de sal, porque entonces lo que pasa es que se duplica. Sí, hay pues, unos es que comer sin sustitutos. sal no... No, por eso. Es como bajarle la dosis al primer estado. Bajar la dosis, ¿Cuál es la dosis dejarlo recomendada? solo en la preparación, en el momento de preparación, la pizca de sal, como dicen las recetas. La mayoría de recetas yo cocino y la gran mayoría de recetas, sal al gusto. Claro. Es una pizca de sal. Eso. Pero hay sustitutivos, la pimienta, Sí, el las limón. especias, ¿no? Las especias, hay unas especias que van a saborizar y que van a perfectamente reemplazar al sodio, a la sal, Sí. con los problemas que puede conllevar. Y si uno utiliza sal baja en sodio o sal marina, Se sal consigue. rosada. La sal marina es la misma sal, Es la pero misma. hay unas sales con bajo contenido de sodio que se pueden conseguir y ese serían recomendables, pero también guardando una justa medida. Claro. Ana María es televidente también de nuestro programa. ¿Cómo está, Ana María? Gracias, muy buenos días. Bienvenida. Bienvenida, Ana María. El doctor está en este momento pendiente de su pregunta. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tengo 54 años y en las consultas médicas a veces he aparecido con la tensión alta. El médico me ha mandado seguimiento por 15 días y pues aparecen de los 15 días 3 días con tensión un poco alta, 140, 138 y el resto muy normal, a veces hasta 170. Pero resulta que en las noches me da mucho dolor de cabeza. Yo a veces voy a la droguería y me he mandado a tomar la tensión y aparece 141/90, pero es en tensiómetro de los que me estaba diciendo que son esos que no son como muy confiables, como los de los consultorios médicos. Yo quisiera saber si hay alguna alerta de pronto de seguir algún medicamento para tensión alta. Gracias. Bien. Sí, los medicamentos en general formulados para
atender la hipertensión arterial, bajan la presión arterial. Como lo decíamos ahora, no están exentos de efectos adversos. El dolor de cabeza, algunos producen problemas para conciliar el sueño, algunos hinchan los pies, algunos producen, como lo dijo Hernán ahora, la disfunción eréctil, la impotencia. Sí. Pero lo más importante es cerrar un poco el micrófono a los vecinos, a los amigos, a los familiares y acudir donde el médico. Mire, desde que empecé a tomar esta pasta yo me siento regular, quizás usted encuentre la presión bien, pero yo no estoy bien. Entonces esa comunicación con el médico, y debemos exigirle al médico que nos explique los efectos adversos esperados de los medicamentos y así nosotros sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Claro. Entonces la recomendación sería acudir al médico, quizás el medicamento esté actuando, pero usted no lo percibe tan bien y le está produciendo algunos efectos adversos que valdría la pena que fueran revisados por su médico. Doctor, bien. hace algún momentico estábamos hablando de la sal, pero a uno le recomiendan, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. ¿Ese bicarbonato de sodio no es el mismo sodio o no tiene los mismos elementos? Porque dicen que es muy bueno para la salud, que tomarlo en ayunas, que si uno está con el colon inflamado. Pero no tiene ningún porcentaje. Brilla la plata, el bicarbonato mejora la blancura de los dientes, ¿Sí? el bicarbonato mejora trastornos digestivos. Pero se puede tomar con tranquilidad porque sabe salado. Sí, pero no reemplace, no es para reemplazar la sal. No para reemplazar, pero si uno lo consume, no le está agregando también, digamos, de dosis de miligramos del sodio que debemos consumir La al día. gente que toma bicarbonato lo hace en una dosis muy pequeña, claro. y mejoran los dolores musculares. Uno ve personas que toman bicarbonato con cierta frecuencia, esos dolores, ese cansancio muscular a veces mejora. Incluso hay gente que lo digestión tomamos también. con el tema de prevención un poco del cáncer, que ayuda un tanto a combatir, ¿no? Ve uno, hay recetas, las famosas recetas de las abuelas, donde hay más de 50 usos del bicarbonato. No, es excelente. San bicarbonato. Ojo con las enfermedades renales, ¿no? O con los enfermos que tienen problemas de cálculos. Esa Ahí sí hay es que para tener tener cuidado. en Tiene cuenta. sus propiedades Sí, a favor. sí. Muy bien. Mi querido doctor Francisco, muchas gracias. De verdad hemos estado, pues, por lo menos muy claros en el tema de la hipertensión. Lo importante que es prevenirla, lo importante que es acudir al médico en los momentos donde ese tipo de sintomatología se esté dando y no recurrir, sí, es válido, pues ni más faltaba que a veces alguien le dice, usted tiene hipertensión, hágase tal cosa, tómese tal cosa. No, siempre estar muy pendiente y lo importante también que usted me acaba de dar como lección es que si en su casa, en su familia ha habido algunas novedades con papá, mamá hipertensos, pues ir al médico, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Doctor, gracias. A ustedes, muchas ¿A usted lo gracias. encuentran por el Facebook o por dónde lo encuentran? No. ¿O por el consultorio? En Mederi. Ok. Yo soy el jefe del departamento de clínicas médicas de Mederi y de la Universidad del Rosario. Fantástico, pues, doctor, muchas gracias, un placer tenerlo ustedes, acá. muchas gracias. A su tierra un saludo muy especial. Muchas gracias. A su hermosa Manizales. ¿Su señora madre vive? Vive allá en Manizales, Hernán. Aprovecha a saludarla porque como estamos en el Día de la Madre, ¿cómo se llama Aprovechemos ella? para saludar a Leticia. Doña Leticia, por favor, aquí abrazo. su hijo, como dicen, como siempre, triunfando en la capital. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias.